muchas gracias, Pedro. Ha estado muy interesante. A continuación, vamos a dar paso a doña María Eugenia Rodríguez de la Sierra Galán, diplomada universitaria en fisioterapia por la Universidad de La Laguna, máster en investigación, gestión y calidad en cuidados de la salud por la Universidad de La Laguna, profesora asociada en el área de fisioterapia en la Universidad de La Laguna. Y además tengo un mensaje especial para ella de parte de don Manuel Artiles, que ha sido su pilar fundamental y su compañera durante sus primeros pasos, por la cual estamos muy agradecidos, lógicamente. Vale. Buenas tardes a todos ya, creo. También en primer lugar agradecer la propuesta de ADASEA, por medio de Daniel, de esta invitación a este encuentro tan importante para visibilizar esta realidad tan importante, tan dura en la mayoría de las veces. Y bueno, mi objetivo también con esta charla no es solo hablar de lo malo que tenemos, sino voy a intentar dar una visión esperanzadora en lo que se refiere a las posibilidades de tratamiento de fisioterapia para los pacientes en fase crónica. ¿Vale? Volviendo al título de mi charla, hablo de la fisioterapia en fase crónica porque quizás es de todos los pacientes esta fase donde los pacientes se sienten más desamparados. ¿Vale? Los pacientes acaban un tratamiento que suele ser la mayoría de las veces muy largo en el hospital y pasan a ir a casa a perder cualquier tipo de conexión con la fisioterapia o conexión con el ejercicio físico. Entonces, voy a intentar dar una visión de futuro esperanzadora con respecto al tratamiento en esta fase de la enfermedad. Si hacemos caso a la definición de la fisioterapia de la Organización Mundial de la Salud, que siempre hacemos mención a ella, pues bueno, ya todos sabemos lo que es un ictus, creo que en esta sala hay muchos estudiantes y bueno, he querido poner esta definición. Esta definición de la OMS que viene a decir que un ictus es simplemente la interrupción brusca del aporte sanguíneo al cerebro, provocando, pues bueno, primero una disminución del aporte sanguíneo del oxígeno y nutrientes que necesita el cerebro y también provocando la lesión de las células nerviosas. ¿Por qué tiene tanta repercusión esta enfermedad? Pues por las cifras que les voy a contar ahora. Y les cuento, el ictus es una de las principales causas de muerte y de discapacidad en todo el mundo y en España, donde se producen al año entre 110.000 y 120.000 pacientes o casos nuevos, según la Sociedad Española de Neurología. De estos datos, aproximadamente el 30% de estos pacientes, las cifras pueden diferir según una fuente a otra, el 30% fallece, pero el 40% se queda con algún tipo de discapacidad grave. En el año pasado, en España fallecieron 24.000 personas a consecuencia de un ictus y más de 34.000 personas desarrollaron una discapacidad por esta enfermedad. También cito como fuente la Sociedad Española de Neurología, la SEN. Esto hace que en España el ictus sea la segunda causa de muerte en mujeres y la primera en hombres, y también la primera causa de discapacidad. En España, más de 360.000 personas tienen reconocida algún tipo de discapacidad a consecuencia del ictus. A pesar de los datos significativos, a pesar de los avances en prevención primaria, en lo que se refiere al manejo del ictus en fase aguda, en la creación de las nuevas unidades de ictus y en el manejo con las terapias de perfusión en fase aguda, el manejo médico, lo cierto es que el ictus sigue siendo una enfermedad devastadora, ya que solo el 12% de los pacientes que sufren un ictus no tienen discapacidad después de la primera semana. Eso supone una repercusión tremenda, no solo para la persona, sino también para otros estamentos. Dentro de los múltiples síntomas que pueden tener las personas con ictus, las secuelas más importantes van a ser la hemiplegia o hemiparesia, que está presente en el 80% de los casos,
que se refiere a la parálisis de la mitad del cuerpo, de un hemicuerpo, las alteraciones cognitivas que aproximadamente suponen un 30 o un 40% de los pacientes que la sufren, y trastornos del habla como por ejemplo la afasia, que está presente entre un 20 y un 30% de los pacientes. Esto supone un impacto en la calidad de vida de los pacientes tremendo. Y no solo eso, sino que también supone una carga significativa para los sistemas de salud. Un dato curioso es que cada año el Sistema Nacional de Salud dedica 1.900 millones de euros al año en cuestión de hospitalización, rehabilitación y cuidado. Curiosamente, esta cifra coincide con la cifra que nos dio el director de salud, el director de área, porque esta cantidad es la que va a ser dedicada a un concierto con un centro privado. Curiosamente, de eso me he enterado hoy. Ese dato no lo tenía, pero es muy significativo. Pero las previsiones en Europa no son muy halagüeñas. Por un lado, hay previsto que de aquí al 2047 haya una reducción del 17% en los índices de mortalidad, pero un aumento del 27% aproximadamente en la morbilidad. Y esto es debido, como ya dijo algún interlocutor previamente, esto es debido a un envejecimiento de la población, ya que la gran mayoría de los ictus, aproximadamente un 80%, afectan a adultos de más de 65 años. Bueno, este señor, Santiago Ramón y Cajal, que dijo una frase muy bonita, este señor es nuestro premio Nobel en Medicina y es el padre de la neuroplasticidad. Este señor, en 1894, dio una definición muy romántica y muy bonita que descubrí mientras me preparaba esta charla, que decía que la corteza cerebral se asemeja a un jardín poblado de innumerables árboles. Las células piramidales, que en aquel momento eran células cerebrales, podían multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada día más exquisitos. Un símil muy aparente con lo que pasa a nivel cerebral. Ramón y Cajal fue el padre de la neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizar sus conexiones neuronales y adaptarse a nuevas situaciones, a nuevas experiencias, incluso en presencia de lesión. En presencia de lesión, nuestro cerebro tiene la capacidad de zonas que no han sido lesionadas, suplir funcionalmente aquellas zonas que se han lesionado. Esto lo comento porque esto justifica las intervenciones de fisioterapia, es decir, los fisioterapeutas vamos a través de diferentes estímulos, provocar procesos de aprendizaje para mejorar la función motora perdida en el paciente, las funciones cognitivas y las funciones sensoriales después de un accidente cerebrovascular. Por ello, el papel de la fisioterapia es esencial para mejorar la calidad de vida, para reducir la discapacidad y para recuperar la mayor posibilidad, la mayor cantidad de funcionalidad posible. Para ello, la fisioterapia cuenta con un amplio abanico de métodos, ¿vale? Unos, pues, se remontan a la antigüedad y voy a hablar de todos ellos, voy a hacer un pequeño repaso de lo que está haciendo la fisioterapia con los pacientes que sufren o que tienen un daño cerebral adquirido. Si hacemos un repaso de los métodos de fisioterapia que hay para el tratamiento del ictus, vemos que ya en los años 50 habían despuntado los primeros métodos de tratamiento de pacientes con daño cerebral con DSA. Entonces, pues muchos fueron los instauradores de métodos que en aquel momento se basaban en los conceptos que habían en ese entonces de la neurofisiología y en experimentos que se hacían, también se hacían estudios de investigación en aquel tiempo, pero se hacían con ratones y sobre todo con primates, es decir, con animales de laboratorio. Mediante la lesión cerebral a esos primates se veía cómo podían mejorar esos pacientes, esos primates y sobre todo qué estímulos influenciaban y favorecían la recuperación cerebral en estos animales. Bueno, pues se crearon un montón de métodos, fueron muy utilizados. Ahí está Brunstrom, está Bobat, está Kabat, Ruth, todos estos, Perfetti, aunque lo que es ahí pertenece ya a un poco más tarde. Y bueno, eran modelos teóricos pues basados en esos experimentos y en la neurofisiología conocida en ese momento.
Pero, sin embargo, la fisioterapia en el campo de la neurorehabilitación ha evolucionado hasta la actualidad. Y a finales del siglo XX se inicia una búsqueda de evidencia científica en una necesidad de justificar intervenciones de fisioterapia en el campo de la neurorehabilitación y de mejorar los resultados en la recuperación de estos pacientes. Así se pasan a otros métodos basados en la evidencia y de esta manera pasamos a métodos teóricos realizados o llevados a cabo, desarrollados a partir de investigaciones de animales, a proyectos de investigación bastante rigurosos hechos con grupos de pacientes. Y de aquí surge, uno de los primeros que surge, es la terapia en espejo. Vale, ¿qué es la terapia en espejo? La terapia en espejo, creo que es importante que hay mucha gente joven y sí que es importante que crear una empatía y un conocimiento de saber lo que se hace en fisioterapia. La probabilidad o la incidencia de ictus es tan frecuente que que es importante conocer qué tipo de tratamiento pueden hacer los pacientes en el ámbito hospitalario y en el ámbito privado también. Todos estos métodos, la terapia en espejo, están también justificados por conceptos de neuroplasticidad. La terapia en espejo consiste en una técnica de fisioterapia basada en utilizar un espejo y utilizar el movimiento del miembro no afectado, el miembro sano, también se llama menos afecto, para crear una ilusión óptica. Ese movimiento reflejado en un espejo va a crear una ilusión óptica. Esa ilusión óptica a nivel cerebral lo que va a provocar es activar zonas cerebrales involucradas en la elaboración de esos componentes motores, en esos patrones de movimiento. Estudios han mostrado, estudios de investigación, que la terapia en espejo es eficaz para mejorar la movilidad de los pacientes y es especialmente eficaz o aumenta la recuperación en la fase aguda del ictus. Otra terapia que se utiliza, que está muy de moda ahora, es la realidad virtual. La realidad virtual, como decía nuestro director de área, hay hospitales en Gran Canaria que están dotados pues, de aparatos de realidad virtual. Llevo 20 años, bueno, llevo alguno más, no lo voy a decir, trabajando en el Hospital Universitario de Canarias, aquella es mi casa. No tenemos ningún aparato de robótica, no tenemos ningún aparato de realidad virtual. Es más, me excuso, solo tenemos un aparato de robótica exclusivamente para la función de la mano y que disponemos de él desde hace 3-4 años que lo usa la terapia ocupacional, los terapeutas ocupacionales. No tenemos más nada de realidad virtual. Pero dicho esto, ¿vale? Permite a los pacientes la realidad virtual interactuar en entornos simulados que imitan actividades y situaciones cotidianas de la vida diaria y que dan al paciente una retroalimentación en tiempo real. ¿Qué permite esto? Esto permite, primero, favorecer la repetición, muchas repeticiones de los movimientos, que está comprobado que es en lo que se basa, que es lo que es necesario para provocar el aprendizaje motor. Promueve la repetición, la corrección de los movimientos y favorece la motivación, es decir, a los pacientes les motiva mucho trabajar con todos estos aspectos. Diversos estudios han demostrado que la realidad virtual combinada con fisioterapia tradicional. ¿Qué es la fisioterapia tradicional? La fisioterapia tradicional es la fisioterapia que se ha hecho hasta llegar a estos métodos. Es decir, estos métodos que les decía yo que funcionaban desde los años 50 no es que estén en desuso, ¿vale? Es que en la actualidad tienen menos evidencia que estos métodos de los que les estoy hablando, evidencia científica. Los pacientes encuentran en este tipo, volviendo a la realidad virtual, una forma atractiva de trabajar y motivadora, lo cual favorece la adherencia de los pacientes. Hay más métodos, espero que no se aburran. Bueno, dentro de ellos está la robótica asistida. Pues también es una técnica muy innovadora. Los dispositivos robóticos, como los exoesqueletos, seguro que los habrán oído, o la robótica de brazos mecánicos, ayudan a los pacientes a hacer muchas repeticiones con una gran precisión. Esto permite un entrenamiento muy intensivo y más controlado que la terapia convencional. La terapia convencional nunca va a ser capaz de hacer tantas repeticiones como este tipo de terapia, tanto la realidad virtual como la robótica. Estudios han demostrado que mejora la fuerza, mejora el rango de movimiento y la funcionalidad incluso en los pacientes en fase crónica.
También es especialmente útil en caso de pacientes con secuelas graves. La estimulación, voy un poco descompasada, discúlpenme. La estimulación magnética transcraneal es una técnica no invasiva que consiste en aplicar un campo magnético en la corteza cerebral, activando así determinadas zonas de esta corteza cerebral. Y va a dar lugar a promover o va a dar lugar a cambios en la neuroplasticidad. Se ha investigado como tratamiento complementario de, otra vez, la rehabilitación y la terapia convencional, especialmente también en fase crónica. La evidencia sugiere que esta técnica combinada con fisioterapia puede favorecer la recuperación motora y cognitiva en pacientes con ictus, pero evidentemente es una técnica que hay que desarrollar. Todas estas técnicas de las que le hablo tienen una evidencia científica que hay que seguir demostrando. Se basan muchos de ellos en estudios de investigación de rigor, muchos de ellos en revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas se basan en estudios clínicos donde se valora la función o la actividad de un grupo de pacientes y se compara con la actividad de otro grupo de pacientes. Por si ven por ahí que digo alguna revisión sistemática. También tenemos el ejercicio terapéutico o el ejercicio físico. Al oír hablar a Manolo, nos contaba, yo adoro a Manolo Artiles, lo adoro, porque he trabajado con él un año y medio de verlo lunes, miércoles y viernes. Pero no solo con Manolo Artiles, llevo 20 años trabajando con pacientes como algunos de los que están aquí, lunes, miércoles y viernes durante año y medio o 2 años. Imagínense si nos da tiempo de conocer a un paciente, de conocer cómo funciona, de conocer qué terapia le sienta bien y qué terapia no le sienta bien. Pero, evidentemente, si somos rigurosos y si somos profesionales, tenemos que recurrir a métodos que tengan evidencia científica. El ejercicio terapéutico, como él decía, que ahora se dice que el ejercicio funcional y el entrenamiento de la fuerza poco menos que sirve para todo, ¿vale? Y poco menos que lo pueden realizar, llevar a cabo incluso profesionales que no pertenecen al ámbito sanitario, ¿vale? Pues no. Vamos a ver, somos personal sanitario, somos los fisioterapeutas y somos los profesionales encargados de impartir fisioterapia. Se llame el método que se llame porque trabajamos con pacientes que tienen una patología. No se puede descartar el resto de los métodos para hacer ejercicio funcional. Habrá muchos pacientes que mejorarán muchísimo y a los cuales les va muy bien trabajar con ejercicio funcional, con el ejercicio de la fuerza, el ejercicio, ya lo iré desglosando en mi charla, pero habrá otros pacientes que no. Están orientados a mejorar la fuerza muscular, la coordinación y la movilidad de las extremidades. Estos ejercicios deben ser activos, es decir, el paciente debe ser capaz de realizarlos por su cuenta. La reeducación motora se centra en la repetición constante de movimientos funcionales específicos que ayudan al cerebro a reorganizarse. Un enfoque clave en este método es el entrenamiento orientado a la tarea. En muchos tipos de tratamientos se ha investigado, se ha visto en estudios de investigación que tienen mejor efectividad y tienen mejores resultados si los movimientos se orientan a la tarea. ¿Qué tarea? Pues por un lado están las tareas o las actividades básicas de la vida diaria, dependiendo de la funcionalidad que tenga el paciente, y en otro momento debe estar orientada a las actividades que el paciente le motive a hacer. ¿Vale? Ya hablaremos de los objetivos un poco más adelante. Y hay más técnicas. La terapia por restricción del lado sano es una técnica que se utiliza mucho en aquellos pacientes que tienen restringida la movilidad de miembros superiores y consiste en un método intensivo, consiste en restringir el lado sano. Restringirlo es apartarlo de la movilidad, meterlo en un guante para que el paciente no utilice y de esta manera forzar el uso de la extremidad no afecta. ¿Qué pasa con este método? Que es un método intenso que requiere de la supervisión constante de un terapeuta que no solo revise que el paciente se mueve con normalidad, sino que asista lo que el paciente hace, porque dependiendo de la discapacidad que tenga el paciente, habrá muchas cosas en esas actividades que no va a poder hacer. También existe de todas formas un tipo de terapia de restricción adaptada.
Esta técnica ha demostrado evidencia que es eficaz cuando se combina con ejercicios también de reeducación motora, mejorando significativamente la función en pacientes con afectación, como ya dije, de las extremidades superiores. El entrenamiento orientado a la tarea es un enfoque clave. Está avalado por la investigación, como ya dije antes, que otros métodos se sobreponen o ponen como objetivo o han incorporado a esos métodos pues, que estén orientados a la tarea. Y dice que la práctica repetitiva de los movimientos más funcionales pues mejoran la fuerza muscular, la coordinación y en la independencia de las actividades básicas de la vida diaria. La cinta rodante con suspensión parcial lo que va a hacer es, se utilizan cintas de correr y sistemas de soporte para aquellos pacientes que no se puedan mantener de pie encima de una cinta para facilitar el entrenamiento repetitivo de la marcha. Se combina muchas veces con el Locomat, que es un exoesqueleto robótico, para asistir esos movimientos repetitivos cuando el paciente no los puede hacer por sí mismo. La evidencia científica respalda el uso de estos dispositivos ya que mejoran la marcha y el equilibrio en pacientes comunes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un trastorno grave o en casos de paresia severa. La estimulación eléctrica funcional es un método que siempre nos ha acompañado en los métodos antiguos, en los métodos más novedosos y bueno, yo la considero una técnica de apoyo que en la actualidad tienen evidencia cuando su uso se aplica sobre todo en la articulación de la muñeca y en los peroneos, en la articulación del tobillo. Estudios han demostrado que mejora la fuerza muscular, el control motor y sobre todo mejora la capacidad de marcha cuando se utiliza la estimulación de los peroneos. A pesar de todo esto, en Europa, a principios del siglo XXI, surge una necesidad por establecer un plan de acción conjunto que marque las pautas a seguir en todos los países europeos en cuanto se refiere al manejo del ictus. Entonces, ahí, en 2017 aproximadamente, tras años de investigación, la Organización Europea para el Ictus y la Alianza Europea para el Ictus, tras un estudio de la atención del ictus en los países europeos, deciden trabajar conjuntamente y elaborar el Plan de Acción Europeo para el Ictus. Y este plan europeo se plantea una serie de objetivos para cumplir o llevar a cabo entre el año 2018 y 2030. Establece, es un plan llevado a cabo por 70 expertos y representación también, con una representación de los pacientes. Tiene una serie de objetivos claves que afectan o que deben cumplir todos los países europeos, en cuanto a 3 áreas principalmente: en prevención, acceso al tratamiento en la fase aguda y atención después del ictus y la rehabilitación. También establece 30 objetivos, 72 prioridades de investigación y 7 áreas de actuación para mejorar los servicios de atención a la salud. Entre ellos está la atención tardía y la fisioterapia. La fisioterapia plantea una serie de objetivos a conseguir en el mejor de los manejos, en mejorar los resultados y mejorar la calidad de vida en pacientes que sufren una CV para el año 2000. Es primordial en el caso de la fisioterapia porque tenga un carácter interdisciplinar, un carácter en que muchos profesionales formen parte de esas unidades de ictus: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, médico rehabilitador, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo. También decirle que en 30 años de carrera en nuestro equipo nunca ha habido un neuropsicólogo, ¿vale? También si alguien se lo puede decir también al director de área de salud, porque igual hay cosas que no sabe, no lo puedo evitar, lo siento. Dije antes, lo siento. Hice un pacto con la doctora Garcés, un pacto oral que no iba a sacar este tema, pero lo siento, no lo puedo evitar. Bueno, es primordial el carácter interdisciplinar de ese equipo, que no faltan componentes. En el Hospital Universitario de Canarias, no trabajo en un hospital pequeño.
Debe haber una disponibilidad e información específica y actualizada y debe haber también la capacidad de un uso de estrategias y toma de decisiones adecuadas según la evidencia disponible. Bueno, ¿qué plantea el Plan de Acción Europeo para el Ictus? Para no cansarlo, bueno, intentaré hacer un resumen porque es muy largo, pero da una serie de recomendaciones basadas, otra vez repito mucho que las tintas deben estar porque creo que es necesario, es decir, la realidad se hace necesario tomar decisiones y utilizar métodos basados en la mejor evidencia posible. Entonces, pues, lleva a cabo unas recomendaciones en fase aguda. En fase aguda que tienen que ver, pues, con la instauración de las unidades de ictus, con ese equipo integrado interdisciplinario. La unidad de ictus debe tener un programa de educación a la familia y al cuidador. Antes me pillaron ahí por sorpresa y hablamos de qué se podía hacer en las unidades de ictus, o hemos hablado otros interlocutores de cómo se siente el paciente cuando sale del hospital y cómo se sienten los familiares cuando llegan a casa y ven que no saben qué hacer con su familiar. No saben cómo bañarlo, no saben cómo darle de comer, no saben cómo moverlo. Bien, dentro de este plan está establecido un programa educacional. Un programa educacional que no se lleva en todos los hospitales para los pacientes de ictus y para sus familiares. Bueno. Siguiendo con las recomendaciones de fisioterapia, habla del ejercicio aeróbico. ¿Vale? Este debe adaptarse a las condiciones físicas del paciente, es lo que decía antes. No todo tipo de ejercicio está recomendado para todos los pacientes. Debe involucrar grandes grupos musculares y mejorar la resistencia cardiovascular y la función cognitiva. Ya esto hablaré más tarde, porque hay evidencias que el ejercicio físico, entre ellos el ejercicio aeróbico, puede mejorar la función cognitiva. Establece un mínimo de 3 veces por semana durante 8 semanas, progresando según la tolerancia hasta 20 minutos. Es recomendable también hacerlo la terapia en circuito grupal y los pacientes con dificultad para caminar tienen que hacer una adaptación al ejercicio físico, es decir, los pacientes tienen que buscar adaptaciones, agarrarse, poder tener sitios donde poder estabilizarse para poder llevar a cabo este ejercicio. A lo mejor no todo el mundo puede meterse encima de una cinta de correr, sino tendrá que recurrir a otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, levantarse y sentarse en una silla de forma repetida muy rápida, subir y bajar un escalón de forma muy rápida. Hay otros tipos de ejercicio aeróbico que el paciente puede hacer y que deben ser adaptados a las capacidades del paciente. Por eso, este tipo de terapia no la pueden llevar a cabo los graduados y licenciados en educación física. ¿Se entiende, verdad? Vale. Hay algo más que el ejercicio físico se debe implementar, una transición del ejercicio físico llevado a cabo en el hospital a la transición a cuando se van a casa. Es importante educar al paciente y a la familia, como dije antes, pero no solo en el manejo de los pacientes. El concepto de fisioterapia hoy en día pasa por educar a los pacientes en un cambio de vida, en un cambio de actividad física. Es decir, la recuperación en la fase crónica del ictus, y hablo aquí porque veo muchos pacientes que pueden estar en esa fase, pasa por el ejercicio físico, adaptado en muchas ocasiones, pero hay que cambiar los estilos de vida. Vale. Hay otras recomendaciones de interés que no son ejercicio físico, como la terapia de restricción del lado sano, con una recomendación de 2 estrellas, es decir, ellos establecen una recomendación de 1, 2 y 3 estrellas, dependiendo del nivel de recomendación que desprendan esos estudios de investigación. Pacientes con dificultad para sentarse, se recomienda actividades para levantarse y sentarse y actividades de alcance. Pacientes con dificultad para permanecer de pie se recomiendan ejercicios de equilibrio y ejercicios que desafíen al paciente y desafíen esa capacidad de equilibrio. Actividades de biorretroalimentación con plataformas de fuerza, plataformas de equilibrio, y hay que considerar igualmente, plantea este plan, plantea también o considerar la terapia en espejo para pacientes con paresia muy severa. Es decir, de los métodos he estado hablando anteriormente
especialmente cuando empezamos con los primeros innovadores, pues no es que se pueda descartar o no es que ahora todos los ictus se traten con ejercicio físico. Se aconseja la estimulación eléctrica funcional para la antebrazo y los peroneos, como dije antes, la realidad virtual, tecnologías, tanto con tecnologías inmersivas, que son las interfaces robóticas, y las no inmersivas, que son los dispositivos de juego. Las ortesis del tobillo para el pie equino, previa evaluación, prescripción médica, evaluación adecuada y seguimiento constante de su eficacia hasta en la fase crónica, ¿vale? La imaginería motora, que debe considerarse para el entrenamiento motor en las extremidades superiores. La imaginería motora, como vemos, es una terapia que se ha asociado mucho a la terapia en espejo, que consiste en que el paciente, mientras se mueve, debe imaginar que su miembro afectado se mueve. Este no lo incorporé, pero bueno, porque muchas veces se engloba o se hace al mismo tiempo que la terapia en espejo. Y hay que fomentar también la participación en los programas de ejercicio comunitario basados igualmente en la evidencia. Pues nada, una fuerte recomendación: el entrenamiento del esfuerzo, el entrenamiento específico de la tarea, el entrenamiento aeróbico. Vale. Hay otras recomendaciones, esto lo voy a pasar rápido porque es un resumen. Hay otras recomendaciones importantes relacionadas con el estilo de actividad saludable, como ya otros interlocutores han nombrado, como la dieta sana, dejar de fumar, actividad física diaria y reducir el consumo de alcohol. La fase crónica del ictus plantea una serie de retos y la fisioterapia sigue siendo clave para mantener los logros alcanzados durante la recuperación, prevenir las complicaciones, usar tecnología avanzada como la robótica, que ha demostrado ser útil en esa fase crónica, y seguir teniendo un enfoque personalizado e interdisciplinario en pacientes con ictus para maximizar la recuperación incluso en esa fase del ictus. En la vida después del ictus, que es algo que no nos afecta a nosotros. Hay estudios de investigación que dicen que puede mejorar la fuerza después de un accidente cerebrovascular, el ejercicio de fortalecimiento muscular, pero que no siempre conduce a mejoras funcionales. Para ello se tiene que combinar con ejercicios de coordinación. Para ello, la evidencia sugiere que la combinación de ejercicios de fortalecimiento muscular y específicos de la tarea son recomendables para conseguir una mejor recuperación. Otros efectos positivos del ejercicio físico es reducir el tejido adiposo, como ya saben, reducir la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio asociado a la enfermedad cardíaca, y mejorar la masa ósea. La capacidad de equilibrio también puede mejorar mediante entrenamiento del equilibrio con desplazamientos funcionales del peso y entrenamiento del equilibrio durante la marcha. Para ello, si necesitamos cintas rodantes con suspensión parcial del peso, también se deben hacer para poder trabajar el equilibrio. El ejercicio físico, hay otros también, estoy haciendo pues un recordatorio de otros artículos encontrados y cosas de evidencia científica que he encontrado. Por ejemplo, dice que el ejercicio físico mejora la capacidad de realizar tareas funcionales a través del ejercicio repetitivo, como por ejemplo practicar la marcha en el suelo, practicar la marcha en el tapiz rodante. Una revisión sistemática, que fue lo que antes les comenté lo que era, encontró una prescripción de 3 sesiones de 30 minutos por semana de ejercicio aeróbico que entre un 60 y 80% de la frecuencia máxima durante al menos 8 semanas fue eficaz para reducir los síntomas depresivos. También se ha demostrado ser un complemento importante en síntomas como deterioros de la función ejecutiva, de los cuales hablaba antes el interlocutor anterior, Pedro, creo, la atención y la memoria, que afecta al 78% de los ictus. Vale, entonces, bueno, se ha creado, está a disponibilidad de todos los pacientes. Dado el potencial del ejercicio físico, se ha desarrollado un programa de ejercicios para optimizar la capacidad física de las personas que viven con secuelas de un ictus y minimizar de esta forma el riesgo de complicaciones como las caídas, como las fracturas y las enfermedades.
Vale. Entonces, el programa FAME, por las siglas en inglés, pues bueno, incorpora ejercicio físico de 2 o 3 veces por semana, obteniendo resultados favorables. A partir de los 4 meses se recomienda una breve fase de calentamiento. Después del calentamiento lo divide el tratamiento en fases: un fortalecimiento funcional, ejercicios de equilibrio y agilidad y ejercicios aeróbicos. Y favorece una serie de, también favorece o recomienda movimientos coordinados repetitivos que desafíen los músculos de extremidades inferiores, de pie, ejercicios que favorezcan la carga y la actividad muscular de la extremidad inferior afecta, ejercicios de equilibrio, pasos lentos, pasos rápidos para desafiar distintos tipos de estabilizadores, con una característica de los ejercicios que deben seguir una progresión, que los pacientes deberán ir aumentando la intensidad de los ejercicios según la tendencia y según su capacidad. Hay que progresar con apoyo hasta poder hacerlo de forma activa sin apoyo. Los ejercicios de fortalecimiento se pueden progresar desde 2 series de 5 repeticiones hasta 3 series de 10, incluso hay artículos que hablan de 12 repeticiones. El tiempo total, si no se realiza, es importante realizar una evaluación cardiovascular y si no se dispone de ella, pues no pasar siempre de un ejercicio moderado. También se puede evaluar con otras técnicas como la sensación de cansancio, la calificación del esfuerzo percibido o la prueba de la hora, que es simplemente que el paciente pueda seguir hablando mientras realiza el ejercicio. Y bueno, los pacientes deben tener un descanso en las actividades, reduciendo el tiempo de descanso hasta que pueda ser de forma continua. El tratamiento cardiovascular debe comenzar con una frecuencia de 40 al 50% de la frecuencia máxima, con incrementos del 10% cada 4 semanas hasta el 70-80% de los pacientes. El componente cardiovascular aumenta de 10 a 30 minutos y algunos pacientes tendrán, como dije antes, que adaptar el ejercicio aeróbico. ¿Todos los pacientes pueden hacer esta pauta de ejercicio? Pues no. No solo por la capacidad funcional del paciente, no solo por la capacidad física del paciente, sino también por aspectos relacionados con el propio carácter del paciente. Me decía una paciente el otro día que le puse una barra con 2 pesas de 4 kilos, o sea, algo ínfimo. Entonces se lo pongo delante, no era un ictus, era un parkinsonismo, y la paciente me decía: Jenny, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ponme rehabilitación normal, no me pongas esto. Tú quieres que yo haga cosas que nunca he hecho. Yo nunca he hecho ejercicio físico. Vamos a ver, el reto está en hacer cosas que nunca se han hecho, ¿vale? El reto está en coger una pesa, el reto está en subirse progresivamente en una pista rodante y ser capaz de cada vez hacer más minutos, ¿vale? Pero hay que entender también las limitaciones psíquico-físicas del paciente, es decir, hay pacientes que por su carácter no les gusta hacer el ejercicio y cuando pasan por una situación de sufrir una CV les gusta todavía menos. Entonces, luchar con estos pacientes e intentar que hagan ejercicio físico es un reto que tenemos, pero no lo vamos a conseguir con todos los pacientes. Es importante también, pues, bueno, controlar los niveles de fatiga al final del tratamiento. Hay pacientes que tienen altas, hay pacientes mayores que hay que controlar también si aparece dolor. Y maximizar la adherencia, hacerlo de forma comunitaria, en terapia o en grupo, y bueno, para favorecer la adherencia. Conclusiones, y ya acabo. Los leo por aquí, que es más fácil que girarme la cabeza. Bueno, las conclusiones a las que he llegado es que hay evidencia suficiente para creer que el ejercicio físico puede mejorar la funcionalidad del paciente con secuelas de ictus. La segunda es que considera tener mejor resultado si se combina con ejercicios de fortalecimiento y ejercicio aeróbico. Programas y guías de ejercicio para el tratamiento del ictus han determinado, apoyados en la mejor evidencia, qué frecuencia, duración, intensidad han demostrado ser los efectivos. Hay que tener en cuenta, por eso estos programas hablan de frecuencias, de límites, de rangos de frecuencia. Hay que tener en cuenta también técnicas que han demostrado su eficacia previamente, como las llamadas técnicas
de fisioterapia convencional. Me refiero a todas estas técnicas que existen, que coexisten, que no debemos dejarlas de lado y que siguen teniendo un buen nivel de evidencia. El nuevo enfoque de la fisioterapia pasa por una continuidad en el tratamiento, una fisioterapia, un efecto de fisioterapia masiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente debe dejar de creer que la fisioterapia consiste en dejar de ir a un centro de rehabilitación y hacer ejercicio durante 20, 30, 40 minutos. El nuevo enfoque de la fisioterapia pasa porque un paciente tenga que hacer fisioterapia o ejercicio los 7 días de la semana. Fisioterapia los días que tenga concertado, pero debe ser consciente de que los días que no viene, los días por la tarde, los sábados debe ser ir a pasear, los domingos debe coger a alguien, irse a tirar. A los pacientes les encanta que me ponga a jugar con ellos con una pelota, por ejemplo, en el suelo. Los pacientes, actividades lúdicas, eso puede ser una forma de ejercicio. Juego con pacientes al baloncesto, jugar entre comillas. Ellos se desplazan, yo intento que mantengan el equilibrio y soy yo la que va corriendo a coger la pelota porque se les escapa, ¿vale? Pero eso es fomentar también una actividad física y un ejercicio aeróbico. Por otro lado, y los fisioterapeutas que trabajamos en neurorehabilitación seguimos apostando por tratamientos que mejoren la calidad de vida. Ramón y Cajal dice que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Creo que en esto he apoyado toda mi charla, espero que lo hayan disfrutado, no haber sido demasiado pesada. Disculpas por las pullas y muchas gracias por su atención. Agradecimientos múltiples a Geli, tanto por estar aquí como por sus reivindicaciones, como por el reconocimiento de la figura de la neuropsicología, ¿vale? Y también por haber hablado con la televisión canaria de agradecimientos múltiples.